la soledad. Almuerzo o cena es igual, cuando en la mesa hay un solo lugar. Almuerzo o cena para mí no es nada más que sobrevivir. Almuerzo o cena es al fin. ¿Ya no almorzás más? Ya nada más, mirá, algo simple. ¿Tirás con papas fritas? Amigo, hay que ahorrar. Yo hago una sola comida. ¿Te bancás todo el día en la calle sin morfar? Todo el día sin comer. ¿Cómo es eso? Y aguanto. Comés lo que fiambre, lo que se puede comer. Y a veces también lo comemos al mediodía y comes a la noche. Papas fritas, panchos, sándwiches. Pese a los consejos de los nutricionistas, cada vez más gente almuerza comida chatarra. Y no es cuestión de moda, es que cada vez más la gente que sale a trabajar enfrenta una opción dramática. Comida chatarra o nada. ¿Este va a ser tu almuerzo? Sí, es para todo el día. Con eso ya estoy todo el día. ¿Con cuánto almorzás? Así, ¿cuánto gastás? 100 pesos. 100 pesos. 2 panchos y una gaseosa, 100 pesos. O sea, lo tenés calculado que esa va a ser la guita para que gastás al almuerzo. Mínimo, eso es mínimo. Si te tuviera que ir a morfar otra cosa, ya se te va de cara. 200 pesos. Fácil, en otro lado. Y no te da. No me da, no. ¿Cómo haces para almorzar porque laburás en la calle? Se hace difícil. Antes por ahí pedíamos un sándwich entre dos y ahora por ahí es esperar hasta llegar a casa y comer algo allá. Para muchos trabajadores, los restaurantes son un recuerdo. Y volvieron las viandas. Antes iba a comer afuera y ahora me tengo que traer el tupper. Me comía un vacío pan o me iba a una casa de hamburguesa o una parrillita y ahora no puedo hacerlo. Me traigo el tupper, lo que sobra de anoche me lo traigo a comer acá. Bastante difícil. ¿Te toca almorzar acá en el centro cuando venís? No, yo traigo la viandita nomás. ¿Te traes la vianda? Sí, pero viste, para comer ahora en el centro no estamos y un sándwich, todo esto, ¿cuánto tenés? 200, 300 pesos. ¿De qué laburás vos? Yo hago plomería, sí. ¿Y te traes tu vianda? ¿Antes comías acá? Sí, comía acá. ¿Desde cuándo dejaste de comer? Y hace un par de años ya que... ¿Que te pasaste a la vianda? Sí, porque antes en la roticería, viste, compraba algo de la roticería y más o menos te alcanzaba un poco la vida. Desgraciadamente ya los restaurantes, los que había antes de los gallegos, me acuerdo, ya no corre más eso. Y cuando vos vas y te sentás, te están cobrando hasta la silla. ¿Qué compraste? Brócoli, ensalada. ¿Cuánto te salió todo eso? 160 pesos, 161,20. Disparate. ¿Solés hacer eso para almorzar? No, normalmente me traigo una viandita. Pero hoy tocó comprar afuera. Hoy tocó, sí. ¿Cambiaste en algo tus hábitos de almorzar? ¿Antes salías a comer a restaurantes o algo así? Sí, tenía otra vida. Hoy no se puede vivir. Pero no solo el almuerzo y la cena están en decadencia, el desayuno también es un lujo. ¿Está complicada la venta? Terriblemente. No se vende tanto. ¿Desde cuándo te bajó? Y de hace 3 años atrás más o menos, ya demasiado no se vende. No, la gente no tiene plata. A veces vos ves que mucha gente acá que no desayuna, no tiene para desayunar, tienen, qué sé yo, 20 pesos y la tenés que dar igual. No es que hay una epidemia de vegetarianismo en la Argentina. Baja el consumo de carne porque no hay plata, porque la gente no puede comprarla. ¿Y a quién irá a votar a esta gente? Porque una cosa es que alguien tenga que restringir la salida al cine, la salida a comer en familia, o el gimnasio, o la terapia, qué sé yo. Una cosa es que alguien tenga que incluso dejar el colegio privado y llevar a los pibes al colegio estatal. Pero otra cosa es que la gente tenga que dejar de comer o cambiar sus hábitos alimenticios, o como en otras oportunidades hemos contado aquí en GPS, empezar a caminar porque lo que tiene que cargar en la tarjeta SUBE le cuesta mucha plata. Entonces, ¿a quién irá a votar esa gente? El kirchnerismo está confiado ciegamente en que todos estos votos de la gente que ha perdido calidad de vida, que ha perdido plata de su bolsillo, que ha perdido, como esta gente que o deja de morfar o tiene que comer cualquier basura porque no le da la plata para comer algo bueno y rico, o que tiene que andar con la vianda, mecánicamente los va a votar a ellos porque son la principal fuerza de oposición. Pero van a ver esta noche en GPS como cuando uno sale a la calle y le pregunta
a los que votaron a Macri en otras oportunidades, si volverían a votarlo, se van a sorprender con la cantidad de gente cagada por esta economía que va a volver a votar a Macri. Entonces, hay una lectura lineal de parte del kirchnerismo que me parece que se equivocan, o se equivocan por lo menos en grandes porcentajes. Y por eso es que, si bien el gobierno está preocupado, porque las encuestas lo dan segundo, al menos en primera vuelta, no hay que darlo por muerto, porque lo que está pasando es mucho más complejo de la lectura lineal que uno puede hacer a la luz del desastre económico que provocó el gobierno en estos años. Es mucho más complejo y no conviene, me parece, si uno quiere tener una mirada más o menos matizada de lo que está pasando, lo tiene que mirar de otra manera. Eso no quiere decir que los números no sean aterradores. El consumo de carne está en los niveles más bajos de los últimos 20 años. Se come hoy menos carne que durante la caída de la convertibilidad. Insisto, no es que la gente se hizo vegana, muchachos. No tienen plata para comprar carne porque los precios se dispararon al demonio. Más de la mitad de los chicos argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Más de la mitad de los pibes argentinos está por debajo de la línea de pobreza. 10 puntos más que al final del kirchnerismo. O sea, estos son mediciones de la UCA, que ya a la UCA le dolía bastante al kirchnerismo la medición de pobreza de la UCA que, sobre la niñez, que en el final del 2015 era de 40%, ahora es más del 50%. El 10% de los pibes de todo el país tiene hambre. Tiene hambre. Lo dicen en las encuestas, insisto, son números de la encuesta de la UCA que, frente a la ausencia de estadísticas del kirchnerismo, sobre todo de estadística de pobreza en el tramo final, esta fue la única estadística que siguió manteniéndose y permitió reconstruir un poco la serie y la evolución de la pobreza en la Argentina. Piensen en la bomba que hay en el conurbano, donde el 15,4% de los pibes es indigente, vale decir, tiene necesidades básicas insatisfechas en gran medida, por no decir, tiene hambre. En el conurbano, el 63,6% de los pibes está por debajo de la línea de pobreza. Piensen que en el conurbano debe haber, ¿cuánto? 10 millones de personas. Si uno descuenta Capital Federal, en el conurbano debe haber 10 millones de personas. ¿A quién irá a votar esa gente que está bajo la línea de pobreza? ¿Alcanza con la ayuda social que hace llegar el gobierno a través de la asignación universal por hijo, a través de los planes sociales, a través de los punteros? ¿Alcanza con eso para convencerlos de que vuelvan a votar al gobierno? Porque muchos lo deben haber hecho. Al menos esto es lo que se registra en las elecciones de 2017. Casi el 35% de los chicos hoy en la Argentina depende de los comedores infantiles o los comedores escolares. Es tal la dependencia que hay de los pibes que si no se cagarían de hambre, que se han abierto comedores de fin de semana. ¿Por qué? Porque buena parte de los chicos comían en las escuelas durante los días de semana, pero empezó a verse la cruel realidad de que no comían los fines de semana. Entonces, hay iglesias, hay merenderos, hay comedores que están abriendo los fines de semana para darle de comer a los pibes porque de otra manera no comerían los fines de semana. 35% de los pibes están en ese caso. No hablamos de una excepción. 35% de los chicos depende de los comedores para poder vivir, para poder morfar. El pan, la Argentina, alguna vez se decía el país del trigo y de las mieses y todas estas pelotudeces. Bueno, hoy por hoy la Argentina es el país donde en relación al salario mínimo es el país donde está más caro el pan en el mundo. Se ha llegado al absurdo hoy, que ahí, ustedes veían ese muchacho que instalaba cortina que decía, me como un pancho con papa frita, 2 panchos con papa frita y una gaseosa por 100 pesos. El pan del pancho sale más caro que la salchicha. En el país del trigo, el pan del pancho sale más caro que la salchicha. Este es el nivel de locura en el que estamos. Y después, nada, vamos a hablar esta noche sobre cómo con el paraguas de los precios cuidados, que ahora ya ni sé cómo le llaman, aprovecharon para remarcar entre un 30% los demás precios de los alimentos, las grandes empresas alimenticias que pactan por un lado precio cuidado, pero remarcan por otro lado. Entre los disparates que suceden económicos en la Argentina, cuesta hoy más el queso rallado que uno le pone al plato de fideos que el plato de fideos. Por poco que sea que uno le ponga de queso rallado, es tal
la locura del precio del queso rallado, que creo que cuesta más, ahí había sacado la cuenta, creo que costaba más que un kilo de auto, un kilo de queso rallado en sobre, cuesta más que el plato de fideo. Entonces, en este contexto se explica, estas barbaridades se explican por qué el 35% de los pibes tiene que ir a comer a los comedores escolares. Y no es que va a comer maravillas, porque a su vez los comedores, también lo hemos contado en este programa a lo largo de todo el año pasado, no tienen plata para darles carne, pollo ni nada, les terminan dando harinas y más harinas, y se ve esa pobreza doble, esa desnutrición o malnutrición de los pibes flaquitos o los pibes gordos de tanto comer harina. Esto que es un retroceso en la Argentina, un retroceso veloz que se ha profundizado de manera geométrica en menos de un año. Piensen que nosotros les empezamos a hablar que lo que venía era una especie de quimioterapia social allá por septiembre, cuando se conoció el acuerdo del fondo, que dicho sea de paso, ustedes saben que no existe letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojo que eso en algún momento se va a terminar judicializando también. ¿Cómo es posible que la Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que le prestaran la mayor cantidad que nunca prestó el Fondo Monetario y no hay letra chica? Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central entregan la letra chica del contrato con el fondo. ¿A qué se comprometieron? ¿Por qué lo esconden? Pero bueno, desde que se hizo ese acuerdo, empezó esta quimioterapia social que está desplazando a vastos sectores de la población a la pobreza. Y esto no es solamente una estadística, es esto que yo les mostraba en el comienzo del programa, la gente que cambia su vida, no puede comer carne, tiene que buscar otras cosas, deja de morfar, gente que dice no morfo nada, ayuno, termina comiendo cualquier basura, cambian su vida, cambia la calidad de vida. Esto mecánicamente se va a traducir en bronca a la hora de votar, qué sé yo. Insisto, el kirchnerismo está confiado que esto es mecánico, que entonces la elección va a ser un paseo. Yo creo que no, que hay algo que todavía el kirchnerismo no logra explicar bien, que tiene que ver con la corrupción. Y esto ha calado mucho más hondo de lo que uno se imagina, porque con las cagadas que ha hecho este gobierno, con el desastre económico que ha hecho, debería estar estallando el voto de oposición, y todas las encuestas dicen que todavía Mauricio Macri conserva arriba de un 30% de intención de voto. Entonces, hay algo, pese a todos los desastres que han hecho, hay algo de la corrupción del kirchnerismo que el kirchnerismo no logra explicar bien o no ha dado buenas explicaciones, más allá de decir nos persigue la justicia. Esta semana, sin ir más lejos, y ustedes saben que yo he sido muy crítico de las causas que maneja el juez Claudio Bonadío, muchas de esas causas basadas en leyendas urbanas, prejuicio, que no se entiende cómo las cámaras de alzada, los tribunales de alzada las dejaron seguir adelante. Pero bueno, finalmente se firmó el procesamiento de la causa Cuaderno, con lo cual, ya que se firmó la elevación a juicio oral de la causa Cuaderno, el fiscal Stornelli ya bien se podría presentar a declarar porque ya no corre más peligro. Pero bueno, cuando uno lee ese extenso procesamiento de 679 páginas, lo que encuentra es no pruebas dudosas o pruebas que no aparecen. Hay un montón de tipos arrepentidos que son del riñón del kirchnerismo que cuentan cosas coincidentes. Entonces, alguna explicación más allá de que nos persiguen, el kirchnerismo debería dar. Y si no, vean la otra, más chiquitita, pero que decir, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Que es la de las declaraciones juradas anticipadas. Ustedes recuerdan que tanto Guillermo Moreno como Augusto Costa, o sea, vale decir, cuando llegó Kicillof, lo sacaron a Moreno, pero durante los tiempos de Kicillof se siguió instrumentando esta restricción a las importaciones. Había que tener declaraciones juradas y también eso funcionaba como un permiso para obtener dólares oficiales. Hubo, creo que son 600 millones de dólares que se fugaron a través de empresas fantasmas constituidas por indigentes, un curro inmenso. Cualquiera de nosotros, acuérdense, quería ir a comprar $10 en aquella época y te pedían hasta el certificado bucodental, análisis de orina y radiografía pulmonar. Entonces resulta que estos tipos, con empresas armadas con indigentes, que no tenían un puto bien, que no tenían dirección, que no tenían nada, se llevaban de a 50 millones de dólares, los mandaban para China, supuestamente para importar cosas, y esa plata después la reingresaban a la Argentina, la cambiaban a dólar blue, porque era un dólar que habían comprado a 6 y lo vendían a 10, generalmente era el doble, y entonces hicieron inmenso negocio, y ahí quedó la imagen plasmada de un allanamiento en el cual se llevaron 38 autos de alta gama y yates decomisados. Entonces hay algo
de esos años y del festival de curro diverso que hubo en esos años, que ha calado en la población, incluso en aquellos que hoy están cagados por esta economía del gobierno de Mauricio Macri. Y por ahí es donde pasa el dilema, que va a ser el dilema de la próxima elección. Los tipos que están sufriendo el retroceso económico, ¿sí?, que deberían estar furiosos con Macri, ¿a quién van a votar? Porque la mayoría de la Argentina hoy por hoy es pobre. Esto es así. Por más que uno diga, bueno, el índice y no, y la encuesta, la mayoría de la Argentina es pobre. ¿A quién van a votar los pobres que han sido cagados por este modelo económico? ¿Van a votar pendularmente al kirchnerismo? ¿Van a votar a Labaña, que se sigue comportando como un pavo real? ¿A quién van a votar finalmente los desencantados? ¿Van a preferir opciones menores, como votar a Esperdy, hacerse los ultraliberales, votar a la izquierda? ¿A quién van a votar? Lo cierto es que esa gente que hoy está furiosa con el modelo económico, no sabe hacia dónde canalizar su bronca. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Cómo está viendo la situación económica? Mal como buen jubilado. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Lo volvería a votar? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero que vuelva Cristina, bajo ningún punto de vista. ¿Votó a este gobierno? Sí. ¿Lo volvería a votar? Sí. ¿Cómo está viendo la situación económica? Sí, bastante como el culo, mal. ¿Usted votó a este gobierno? Sí, lo voté. ¿Y lo volvería a votar? Sí. ¿Por qué? Porque, como mira, ¿te acuerdas lo que dijo Durán Barba el otro día? Que Cristina daría pánico. Y da como una sensación de mierda, de ¿cómo se llama? Desencanto. Y dice, la opción que tenemos es esa. Es muy triste tener que votar por miedo o por decepción. ¿Alberto Fernández lo votaría? No me gusta, lo veo un panqueque, lo veo que lo maneja, no lo veo sustancioso. Me gustaría un tipo como, yo le gustaría Zamora, un tipo que esté como en el pueblo, pero que viva como lo que dice, no un populista que viva como vudú. ¿Y si se presenta Zamora, lo votaría, presidente? Sí. Si en un balotaje llega Macri y Fernández. Macri, sí. ¿Cómo está viendo la situación económica? Yo, la mía, bien. Yo estoy jubilada, estoy tranquila. ¿Usted votó a este gobierno? A este gobierno no. ¿Lo votaría en la próxima elección? No, porque no hizo lo que yo esperaba, pero tampoco votaría a los otros. ¿Alberto Fernández lo votaría? No. ¿Y a quién votaría? No sé todavía. ¿Cómo está viendo la situación económica? La verdad, mal, muy mal. ¿Usted votó a este gobierno? Voté al gobierno. ¿Lo vuelve a votar? No. Como jubilada, muy mal. ¿Usted votó a este gobierno? Sí, voté, pero me arrepiento. Ahora voy a votar a Alberto Fernández. Sinceramente, yo creo que la gente es bastante inteligente para saber que si no lo cumplió antes, no lo va a cumplir ahora. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y lo va a volver a votar? Supongo que sí. ¿Votó a este gobierno usted? Sí, lo voté y lo voy a seguir votando. ¿Lo va a volver a votar? Así es. ¿Está convencido? Aunque no me guste y todo sea para que no vuelva la señora Fernández. Eso es todo. ¿Usted votó a este gobierno? ¿Cómo? ¿A este gobierno? No, estoy sana todavía. No. ¿Votaste a este gobierno? Sí, lo voté. ¿Y lo vas a volver a votar? Ni loca. ¿Por qué? Porque me va muy mal económicamente a mí y a mi familia. Y en un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién votás? A ninguno de los dos. A ninguno de los dos. ¿Cómo está viendo la situación económica? No muy bien. ¿Usted votó a este gobierno? Un poco tan mal, sí, por supuesto. ¿Lo volvería a votar? Pienso que sí, ante algunas alternativas, lo anterior nunca más. ¿Entre un balotaje entre Alberto Fernández y Macri? No, Macri, toda la vida. ¿Cómo está viviendo la situación económica? No puedo decir malas palabras por televisión. ¿Votó a este gobierno? Jamás. No, tengo la conciencia tranquila que no lo voté. ¿Usted votó a este gobierno? Lamentablemente sí, soy peronista, pero entre la opción del kirchnerismo y el que nos había prometido, viste, su mundo de colores, lo votamos a él. ¿Y en la próxima elección a quién va a votar, sabe? Mira, en la próxima votaré a Massa. Y si no, como tengo 72 años, me quedo a dormir en mi casa. ¿Cómo está la situación económica? Flor pregunta cómo está la situación económica. Hola. Como el orto, dice.
Bueno, cuando uno ve y escucha estas cosas, dice, bueno, acá hay algo que está pasando socialmente que no está tan claro. Sheila Bilker es consultora, analista política y le voy a pedir ayuda. Más que preguntarle qué pasa, le voy a pedir ayuda. ¿Cómo ves esto vos? Que venís diciendo también que hay en las encuestas tuyas te sale que hay un terrible porcentaje de la población que dice que el mal más grave hoy por hoy es la continuidad de Macri. Sí, bueno, a ver, el rechazo del gobierno supera los 50 puntos. Esta última semana tuvo un pequeño repunte. Yo creo que tuvo que ver un poco con la inauguración de obras y la campaña muy dura judicial contra Cristina, contra el kirchnerismo en general. O sea que las cuestiones judiciales todavía modulan, digamos. En un segmento que es el mercado electoral de Cambiemos, ¿no? Digamos, ese segmento está muy interesado en enfrentarla o en acompañar la lucha contra la corrupción. Entonces, de alguna manera lo que vos ves ahí es que tenés a Cambiemos hablándole fuertemente a los propios, que es algo que hoy lo precisa, básicamente porque no llega, o por lo menos no estaría llegando a los volúmenes de lo que fue el 2015, digamos, ¿no? O sea, hoy ha perdido parte de su electorado, pero muy pequeños son los porcentajes esos. Eso voy. Son pequeños. Porque digo, hoy... yo pienso en De la Rúa. Acuérdense en De la Rúa, en el año 2001, cuando va a las elecciones parlamentarias del año 2001, había asumido en el 99, cómo se le había pulverizado su capital electoral. Tanto, fue tal el papelón que perdió las mayorías en ambas cámaras, y además De la Rúa tuvo que salir a decir la excusa peregrina, decir, yo no era candidato, yo no perdí, cuando perdió por paliza en todos lados, y esa debilidad engendró que De la Rúa se tuviera que ir antes de tiempo porque no lograba hacer pie en ninguna de las cámaras. Eso no le está pasando a Macri, pese a que el desastre económico casi te diría que es peor comparado con el de la Rúa en términos de retroceso de la calidad de vida de la población. Sí, sobre todo esto que se mostraba en el informe de apertura, que tiene que ver con el padecimiento vinculado a la comida, que es una realidad de la Argentina de hoy, ¿no? Digamos, o sea, producimos para alimentar al mundo, digamos, a la vieja imagen de granero del mundo, y al mismo tiempo lo que tenés es una cantidad importante de la población pasando padecimientos alimentarios. Aquí lo tengo, Walter Graciano, es economista. ¿Qué pasa? ¿Cómo pegan estas crisis en la población? Yo creo que es pésimo. Vos lo has mostrado perfectamente en esta muestra al azar un poco que tuviste hace un rato. Nadie está muy contento con lo que votó, ni los que votaron al gobierno con las mayores convicciones sienten eso. ¿Y esto genera el hecho de que vaya algo directamente a tu bolsillo? ¿Cambia inmediatamente el voto de la gente? ¿Cambia o las ideas van por un lado y la realidad va por otro? Hay algunos analistas políticos que dicen que sí. Durán Barba es de los que piensa que la gente vota solamente con lo que pasó en los últimos 3 meses. Sin embargo, yo creo que la paliza que la gente sufrió fue tan fuerte el 2018 y lo que va del 2019 que esta vez la gente va a tener memoria, por más que el gobierno intente un ahora 12, un plan canje de autos. Sí, ahora, las medidas de reactivación que están intentando. Que no creo que puedan tener gran efecto por la sencilla razón de que como la tasa de interés es exorbitante, habría que meter dentro del precio de los productos la tasa para que una hora 12 sea sin tasa de interés, entre comillas. Y eso es imposible. Claudio Lozano también es economista. ¿Y cómo ves vos este retroceso en la calidad de vida de la población, que es lo que traducen las estadísticas, pero cuando uno lo escucha de boca directamente a la gente es más impactante? ¿Esto qué consecuencias políticas va a traer este año? Lo que yo creo es que hay un descontento mayoritario de la población con lo que ocurre. Es mayoritario el repudio a lo que ocurre. Eso no tiene necesariamente un canal político que lo exprese. No hay una traducción directa ni inmediata. Pero el que gobernó estos 4 años fue Macri. No, sí, pero bueno, fue Macri, y yo creo que una de las características del momento político electoral es que la definición electoral se parece mucho a la que ya se tomó. Es decir, se va a optar entre lo que ya existió. ¿Y por qué entonces no crecen las alternativas del medio? ¿Por qué no crece una alternativa del medio? Porque Alternativa Federal estalló por los aires, La Baña está chiquitito. Las alternativas del medio fueron fuertemente funcionales a Macri.
en realidad estuvieron más abrazadas a Macri que otra cosa. Por lo tanto, no lograron constituir una opción realmente distinta tanto de la experiencia kirchnerista como del macrismo. Me parece que en ese sentido fracasó porque tuvo más que ver con un tinte oficialista que otra cosa. Y me parece importante sí decir que en realidad lo que ha habido es un derrumbe social, sobre todo a partir del 2018. Sí, en septiembre de 2018. En realidad, tiene una fecha cuando empieza a caerse la economía. Desde marzo del 2018 en adelante. Con la devaluación. Exactamente, con las 2 mini corridas cambiarias y en el marco del proceso de ajuste que implica el acuerdo con el fondo, lo que uno tiene es que la pobreza en la Argentina en el primer trimestre del 2018 era del 25,5%. Y en el último trimestre del 2018 es del 35,9%. Prácticamente son casi 10 puntos. Son 10 puntos. Esto es la misma suba que existió entre octubre del 2000 y octubre del 2001, antes del hecatombe. ¿No? Digamos, es el mismo tipo de suba. Ahí subió del 28 bien parecido al 38. A la Rúa. Es el proceso previo a lo que fue la crisis brutal del 2001. Y en realidad vos tuviste en el primer trimestre del 2019... Hay que decir que en el 2001 no había asistencia social a través de los planes. No había exactamente. No. Que esto generó buena parte del estallido social. Lo que sí también es que la medición de pobreza sea con los planes. O sea, el número de 35,9 es con los planes adentro, con los ingresos de los planes adentro. Lo que digo es, en el primer trimestre de este año, que es hasta donde tenemos datos, vos incorporaste también un proceso muy importante de destrucción de empleo y sigue el deterioro del poder adquisitivo. O sea, que estamos arriba del 36 de finales de año. Hay que agregarle también que buena parte de las obras públicas que está inaugurando ahora el gobierno ahora festejan, pero no hay más plata para obras públicas y buena parte de los laburantes de la construcción que están en esas mega obras van a ir a la calle. Sí, y que en realidad esas obras públicas que hasta ahora contenían laburantes igualmente no contenían el proceso de destrucción de empleo que hubo. O sea que hay un derrumbe social muy fuerte. Vos tuviste una caída de, en promedio, 12% en el curso del año 2018 de los ingresos en general, de los salarios, del 15% en jubilaciones, del 15% de la asignación universal. ¿Hay una bomba social? ¿Hay una bomba social? Hay un derrumbe social. Si por bomba decís que estamos en la misma situación del 2001, no. Por eso te digo, no estamos en el salto del 2001 al 2002. Estamos en el proceso previo. Ahora, lo que sí vuelvo a insistir es que las cosas son como vos dijiste. En realidad, que haya un descontento mayoritario de la población no necesariamente implica que esté construido el canal político para expresarlo. Y me parece que en realidad el gobierno no va a tener de acá, y ahí coincido con lo que él decía, no va a tener de acá a las elecciones ninguna cosa positiva que le altere las condiciones de vida a esta gran parte de la población. Es que ya abandonó. No va a pasar. Ya lo abandonó. Fíjate que no habla más de reactivar empleo, de generar empleo. El único es mostrar alguna imagen de mayor control porque haya cierta calma cambiaria. No hay otra discusión para el gobierno. Ahora, me parece que en todo caso el problema de capitalizar o no en términos políticos lo que es el descontento mayoritario supone una construcción política en donde quien actúe como principal opositor tiene que mostrar que tiene una perspectiva de futuro. Si tiene olor a pasado, y ahí es donde aparecen los problemas. ¿Sigue activada la bomba financiera pese a la calma del dólar? Las LELIQ no son la bomba financiera que todo el mundo cree. El problema no viene por ahí. El problema viene por el lado de que quienes tienen plazos fijos en los bancos pueden ponerse nerviosos ante cualquier situación que consideren riesgosa para sus plazos fijos. Y además el hecho de que la Argentina tiene vencimientos de deuda el año que viene que son enormes en relación a los dólares que el fondo finalmente dejó para el año 2020. Pero ¿tiene espalda el gobierno acá a fin de año para bancar la pulseada contra el dólar? Porque ya en años anteriores, el año pasado, sin ir más lejos, no pudo. Para fijarlo en 45 yo creo que no. Pero yo diría no hay un riesgo de suba descontrolada total. Eso no existe. Como el año pasado que perdían todos los partidos. No, porque los plazos fijos son mucho menos que antes. Son 25.000 millones de dólares. Los plazos fijos en pesos son 25.000 millones de dólares. O sea, no es la suma. ¿Y los fondos que se van?
Bueno, pero no se pueden ir más de 25.000 millones. O sea, ese es el tope. Salvo que tomes dinero prestado para sacar dólares, lo cual es, a esta tasa de interés es prácticamente imposible. No, yo lo que te diría es, con los dólares que hay en las reservas, lo que está garantizado es que a las elecciones no llegamos en un proceso de caos. Eso está garantizado. Lo que no está garantizado es una tranquilidad como la que hubo el último mes. Eso yo creo que no lo vamos a tener tampoco. Yo pensaría en un escenario medio. Esta paz es transitoria, ahora tampoco el caos. Vamos rumbo a un desorden. Algunos economistas, incluso simpatizantes del gobierno, como Miguel Ángel Broda, están diciendo que hay severo problema para pagar la deuda el año que viene. Sí, bueno, claro. A ver, ahí está, esto es lo que decía Broda. Broda. Porque el no va a haber plata para pagar la deuda en 2020. Bueno, porque el fondo financió a este gobierno. Y después, a este gobierno. Que y el que viene tiene que pagar, sea este mismo, que va a hacer algún arreglo, o sea quien lo suplante, que se la va a ver en figurillas, sin ninguna duda. Porque el fondo no dejó casi un solo dólar para el 2020. Prestó todo para pagar la deuda hasta fin de año. Y después que nos la arreglemos. Pero que le paguemos. ¿Qué pasa el año que viene? El acuerdo con el fondo es un acuerdo que no tiene que ver con intervenir para resolver el problema económico de la Argentina. Fue para sostener la campaña electoral del gobierno de Macri. Fue en el marco de un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Fue cuestionado. ¿Vos seguiste de cerca el tema que no se conoce la letra chica del acuerdo? Yo hice la denuncia judicial que fue tomada por el fiscal Dilelo diciendo que ellos tenían que explicar cómo habían hecho esto. No solo porque no están los procedimientos jurídicos y legales para hacer el contrato con el fondo, no existen las resoluciones, sino porque a su vez no tenían aval legal para hacerlo sin pasar por el Parlamento, porque el artículo de la Ley de Administración Financiera que ellos argumentan estaba caduco. Así que del lado de acá esto está mal. Pero no solo está mal del lado nuestro, sino que está mal del lado del fondo. Porque el fondo prestó violando sus propios estatutos y siguió acordando con el gobierno, violando sus propios estatutos. Cuando él dice, no vamos a tener, o Broda dice, no van a estar los dólares, no van a estar los dólares porque el gobierno autorizó, mejor dicho, el fondo autorizó al gobierno a liquidar los dólares para sostener la paridad cambiaria, asfixiando al futuro, a la futura discusión financiera de la Argentina. Ahora, así que, en realidad, ciertamente el acuerdo con el fondo es absolutamente irregular. Y por eso es tan irregular incluso hasta en su magnitud. Porque la lógica, ¿cuál hubiera sido? El fondo recibió a una Argentina al borde de la cesación de pagos. La discusión hubiera sido una reestructuración, debería haber obligado al gobierno de Macri, una reestructuración de la deuda. Como no hizo esto y simplemente le puso los mangos para que llegara a las elecciones, le concentró los vencimientos a posteriori de la elección. Con lo cual ahora tenés una pelota absolutamente inmanejable. Que para el año que viene es ingobernable esa deuda. Y los concentró para con el fondo. Supone un proceso de reestructuración de deuda que necesariamente va a haber. Por eso es que además, entre eso más la situación electoral, la dolarización de carteras, tanto de particulares como de empresas, se va a mantener. Ellos podrán mantener la calma chicha cambiaria hasta agosto. En agosto habrá que ver cómo salen de las PASO y de ahí en más habrá que ver cómo sigue. O sea que todo lo que están prometiendo saben que va a estallar. No sé si la palabra es estallar. Saben que no va a durar. No, bueno, 2020 van a tener que apretar la canilla y decir, bueno, muchachos, hay que pagar la fiesta. Todavía hay formas de solucionar la situación. Hay formas técnicas de poder hacer que el 2020 se pueda pagar. Sí, el fondo refinancia lo que se le debe y sí, además, se dan otros presupuestos que hay que ver cómo se solucionan con el correr de los meses. Pero yo diría ¿Pero todavía... vos te imaginas si ganara Macri es más de lo mismo? Sí, ahora? Bueno, yo no me imagino nada mejor. Porque digo, si tiene la solución, ¿por qué no la pone ahora? Bueno, justamente, yo no creo que haya solución con Macri. No creo que haya ninguna solución con Macri. Creo que el país tiene que probar otra cosa, no sé si es volver al pasado, si ir al futuro, pero tiene que probar otra cosa. Macri no tiene ninguna solución. Si la tuviera, vos lo dijiste, la tendría que poner en práctica ahora. Si no la pone en práctica ahora es porque la única solución que tiene es combatir al dólar. Más de lo mismo y más rápido, dijo él. Con 7% mensual de tasa de interés. Único camino que él tiene, no hay otro.
¿Macri puede sostener este programa después de las elecciones y ganar? Si sostuviera este programa estaría conduciéndonos a un suicidio colectivo. La verdad que es un verdadero disparate. Lo que, digo, de hecho, uno de los problemas del acuerdo con el fondo no es solamente el tema de la concentración de vencimientos, sino que incorpora condicionalidades que están en línea con la estrategia del gobierno. Hay un conjunto de reformas pedidas por el acuerdo con el fondo, laboral, previsional, tributaria, autonomía del Banco Central, que están en línea con los objetivos que el gobierno ha puesto en marcha. Así que, en realidad, no solo es una discusión sobre vencimientos de deuda, es una discusión también de tener autonomía para la definición de la política económica. Son las dos discusiones las que están planteadas. Leandro Renú es periodista, trabaja en Letra P y publicaste un artículo con que mientras acuerdan los precios cuidados, por otro lado las grandes empresas del productor de alimentos están remarcando a lo pavote. Sí, son una serie de datos que miden todo el primer semestre, digamos. Es una lista que manejan los supermercados de 30 empresas líderes. Obviamente no te voy a decir el rubro y no las empresas para no meter un chivo, pero el acumulado total de la suba promedio en los 6 meses de todos los productos de la canasta básica va entre el 40 y el 44%. Vos recordás que precios esenciales, que son los precios estos congelados, que son solamente 64, no son 64 productos, es una canasta de 64, pero son 20 y pico de productos, porque hay algunos que seguramente lo pusieron todos en el IPC, en el índice de precios del consumidor. Eso es probable, pero para que vos veas, esas remarcaciones que se dieron en todo el primer semestre se intensificaron después de que pasó precios esenciales. Te digo algunos... O sea, las remarcaciones, contrariamente a lo que está diciendo el gobierno, que la inflación está bajando, las remarcaciones están acelerándose. El problema es que detrás del humo de la campaña o de la pre-campaña pasan cosas en la economía también. Al gobierno se le están yendo todos los precios. El gobierno dice, bueno, la inflación va a ser menor porque los precios regulados ya no suben más. El caso de las tarifas. Pero el problema es que la canasta básica sigue subiendo. Te doy algunos datos muy concretos. Subió todo desde la harina hasta los productos más premium. Por ejemplo, el champán, que es un producto ultra premium de una marca líder, subió 21,2% en 6 meses. A pesar de que está bajando el consumo. Bueno, el consumo baja en todos los rubros. En el caso del champán premium y el whisky no baja el consumo, sube. Es lo único que sube. Es el escabio para olvidar. ¿Qué? No. Yo no veo en barriadas populares tomando whisky y champán premium. Claro, es los ganadores. Es otro patrón de consumo, me parece. Bueno, si vos hablas hoy con un supermercado, te dicen que añoran el tiempo donde vendían más latas de arveja que champán. Es el ejemplo más claro que hoy encontrás en los supermercados. Obviamente el supermercado hace la diferencia con los productos más baratos, ¿no? Con el champán, porque el champán puede crecer de consumo, pero una persona que compra champán 10 botellas no empieza a comprar 20 de un día para el otro. En el caso de la arveja, por ejemplo, sí. El caso de la harina, que es el más paradigmático, por ejemplo, subió 20% en la marca líder. Si vos ves el pan lactal, 23%. El café, que es una cosa que se consume bastante, el 22%. Precio de un pan en rodajas en una fortuna. El supermercado, decís, macho, te cobran 140, 150 mangos, decís, viejo, es un pan. Por lo menos. Limpieza e higiene personal, entre 10 y 30% en el semestre. La comida de las mascotas, si tenés un perrito, un gatito, entre 20 y 30%. Tiralo por el balcón, digamos. Es que es un presupuesto, digamos. Si tenés un perro más o menos grande, subió 20 o 30% la comida. Una gaseosa, el muchacho decía que tomaba gaseosa al mediodía, entre 20 y 30% las dos marcas líderes. ¿En cuánto tiempo? ¿Lo que va del año? En los 6 meses que pasaron. Estos son datos desde enero hasta junio. Algunas cosas más. El Fernet, por ejemplo, 12,5%. Mermelada y conserva de tomate, las marcas líderes, entre 8 y 10%. Ahora, debo preguntar a los economistas, ¿cómo me explican? ¿Baja el consumo, suben los precios de una manera imposible de entender? Bueno, los precios suben porque el gobierno todavía está sufriendo los coletazos de la suba del dólar. Entonces los precios se van ajustando lentamente, el dólar sube por el ascensor, los precios por las escaleras. Entonces por ese lado yo no esperaría que veas una baja en los precios porque la demanda esté bajando. Lo que vas a ver es una suba en los precios inferior a la suba en total que tuvo el precio del dólar. ¿Por qué se sostiene semejante suba de precios, aunque el consumo vos todavía tenés un índice de precios mayoristas que estuvo 15, 20 puntos arriba del índice de precios al consumidor. ¿No tiene que ver con la concentración en pocas marcas? Así que en realidad, a medida que pueden, también lo van trasladando. Tenés un rezago. Y a su vez tenés el tema de que son mercados oligopólicos, donde en realidad ajustan por precio frente a caída de demanda. Entonces, para seguir ganando lo mismo. Sí, exacto. Bueno, vos fijate una cosa.
En el 2018, cuando se pudre todo y se derrumba, cuando vos evaluás la evolución de las ventas de las 53 empresas que cotizan en bolsa, ¿no?, que son las más importantes, en realidad las ventas y las ganancias crecen un 78%. ¿Eso no es por la inflación? Bueno, casualmente, claro, la diferencia. Casualmente de lo que te estoy diciendo. Ahora, no solo que crecen por precios, sino que luego parte de lo que capturan por esta vía, luego lo juegan financieramente. Y por lo tanto, cuando incorporás las operaciones financieras, las ganancias llegan al 125%. O sea, con lo que venden más caro, timbean además. Cuando ves en los balances lo que ellos denominan operaciones discontinuas, que en realidad son algunas operaciones que no son específicas de la empresa y que tienen que ver con el impacto del dólar y de la devaluación sobre las empresas que tienen flujos o stock en divisas, las ganancias se van al 393%. O sea que mientras vos tiraste casi 5 millones de personas a la pobreza... ¿Y cómo se explica el caso de Arcor, que es una alimenticia que dice que está perdiendo? Casualmente Arcor tiene una pérdida de cerca de 6.000 millones de pesos que compensa con las operaciones financieras y pierde solo 100. O sea que... Lo que te quiero decir es que las propias empresas aprovechan se dedican a la timba el contexto más que a la producción de la timba y la devaluación para poder sobrellevar el deterioro. Ahora, 33 de esas 53 empresas, incluso dentro de sus mercados, tienen capacidad de apropiar porque tienen capacidad de fijación de precios. O sea que en ese sentido, digamos, no solo tenemos un derrumbe, sino que también una ampliación de la desigualdad de una manera manifiesta en la Argentina. También, pero Macri no es su gobierno, no lo están ayudando, subiendo los precios de esta manera. Bueno, una de las... No lo trajeron, no lo querían a Macri gobernando. En acuerdo con el fondo, agravó el cuadro del default de la Argentina en lugar de resolverlo, y además puso en marcha hizo que Macri pusiera en marcha una serie de políticas que lo pusieron en discusión con su propia base de intereses. Digo, cuando Macri tiene que reponer retenciones, eso le plantea algunas discusiones con sectores que estaban muy contentos con la eliminación de las retenciones. Cuando Macri pone en discusión la dolarización de las tarifas por el tema de los subsidios, también pone en debate la situación con el sector hidrocarburífero. El juicio de Techín frente al tema de la interrupción del subsidio por vaca muerta es parte de la discusión. O sea que en realidad el acuerdo con el fondo también en el marco del ajuste fiscal lo pone en conflicto con su propia base de sustentación local. Eso también pasa. Veamos otra vez qué dice la calle. ¿Cómo está viendo la situación económica? La situación económica, y como todo, es difícil. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y en las elecciones que vienen lo va a volver a votar? Y según las opciones y las propuestas. Si el candidato es Alberto Fernández por un lado y Mauricio Macri por el otro lado, ¿a quién votaría? A Macri. A Macri. ¿Por qué? Porque no me gusta la gente del gobierno kirchnerista. ¿Cómo está viendo la situación económica? Mal. ¿Usted votó a este gobierno? No. ¿A quién va a votar en la próxima elección? No sé, lo estoy pensando. No estoy muy decidida todavía, pero no estamos bien. Yo soy jubilada, con eso te digo todo. ¿Y en un balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, a quién votaría? A ninguno de los dos. ¿Cómo está viendo la situación económica? ¿Votó a Macri? Sí. ¿Y lo va a volver a votar? No. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién vota? Voy a Macri otra vez. ¿Cómo está viendo la situación económica? Viviendo, yo soy jubilada y tengo que trabajar aparte. Sí. ¿Usted votó a este gobierno? No, ni lo pienso votar. ¿A quién votaría en la próxima elección? Y yo votaría a Fernández y bueno, yo quiero que vuelva Cristina, porque por lo menos había trabajo. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y en la próxima elección lo va a volver a votar? Posiblemente sí, porque es la menos mala de las opciones hasta ahora, pero no estoy seguro. ¿Votaste a este gobierno? Sí, voté. ¿Y en las próximas elecciones lo vas a volver a votar? Lo que no sé que no voy a votar es a Cristina. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién votás? A Macri. ¿Por qué? Porque no quiero a Cristina ni al kirchnerismo ni nada. ¿Cómo está viendo la situación económica? Perfecto. ¿Usted votó a este gobierno?
Sí, señor. Y en las próximas elecciones, ¿a quién va a votar? A este gobierno. Si chocaron la calecita estos muchachos. ¿Vos votaste a este gobierno? No, voté a Scioli y a esto no lo voto ni mamado. Voy a votar a Fernández seguro, Fernández. ¿Votaste a este gobierno? Sí, voté a este gobierno. ¿Y vas a volver a votar? A mí me gusta el camino que está tomando este gobierno, pero no sé, la verdad que tengo dudas. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién votás? A Mauricio Macri. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y lo va a volver a votar? Voy a ver. Bien. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién vota? A ninguno, me parece que ninguno. ¿Por qué? Porque no va conmigo. Ninguno. Menos Alberto Fernández, no. Para nada. ¿Y Mauricio Macri? Por eso voy a pensar, no sé. ¿Cómo está viviendo la situación económica? Soy jubilado, así que imagínate. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y en las próximas elecciones le va a volver a votar? Sí. ¿Por qué? Prefiero esto y no los anteriores. ¿Usted votó a este gobierno? No, ni al pasado tampoco y a ninguno de los dos. ¿Y a quién piensa votar en la próxima elección? Estoy viendo cómo se acomodan las piecitas, porque están que se sacan los pelos entre todos. ¿A Cristina la votaría? Nunca. ¿Y a Alberto Fernández? Tampoco. ¿A Vidal? No. ¿Y a Macri? Tampoco, menos, así está. ¿Y a quién votaría? No sabes las dudas que tengo para octubre. Estoy al horno. Pero ¿a quién se le ocurre votar, por ejemplo? Un ejemplo. Que se acomoden primero a ver una tercera fuerza que quede por ahí, pero me da bronca tener que elegir al menos malo dentro de todos los malos. ¿Cómo está viendo la situación económica? Mal, pésimo, sacándonos todos los gustos y lo necesario cada vez cuesta más. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y en las próximas elecciones, a quién va a votar? No sé. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién vota? A Macri. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la fórmula de Fernández. Ahora, Sheila, desde el gobierno están diciendo que justamente especulan con que aunque pierdan en las PASO y pierdan en primera vuelta, de cara al balotaje va a primar el miedo que vuelva el kirchnerismo. ¿Es así o va a primar el miedo a que Macri siga haciendo más de lo mismo? Bueno, nosotros medimos miedo y esperanza, que son dos sentimientos básicos que se ponen en juego en las elecciones, y lo que vimos es que hoy por hoy el tema del miedo es mayor a la reelección del gobierno nacional, a un retorno del kirchnerismo. Del mismo modo, cuando preguntamos por esperanzas, los valores son mayores para el mundo kirchnerista. De todos modos, no llegan a 50 puntos. Claro. Entonces, digo, lo que ves no es que hay un ahí estallido. Sí. Y después, respecto a esto que estamos viendo de este informe, hay algo interesante por ahí para destacar, o sobre lo que veníamos hablando antes de consumos, y es que lo que vimos ahí era mucha gente mayor, que es la base de sustentación de Cambiemos. Digo, cuando uno analiza las encuestas según segmentos electorales, lo que uno ve es que la mayor adhesión al kirchnerismo... ¿Por qué? Si buena parte de los jubilados están cagados y han perdido plata en estos años. A la reparación. Mira... puede decir que la reparación... La reparación impactó, sacó de la mínima una cantidad importante. Sigue siendo una parte importante de los jubilados los que cobran el haber mínimo, pero pegó en alguna franja. Así que bueno, sí, igualmente también han perdido poder adquisitivo, pero digo, existió una estrategia que obviamente no resolvió el problema, pero que no había sido hecha por otro gobierno. Yo te diría que el principal problema para el gobierno hoy está en el segmento ni de los mayores. A ver, en los jóvenes muy difícil, pero ya lo era antes, ¿no? Digamos, o sea, los jóvenes tienen una adhesión mayor al kirchnerismo que a Cambiemos, a la inversa que los mayores. Ahora, ¿qué pasa en la franja del medio? Entre los que tienen 30 y 50 o 55 años, que son los que paran la olla. Ahí sí hubo una cantidad importante de electores cercanos a Cambiemos que hoy la están pasando muy mal, y esto que vos estás viendo muestra un poco, digo, este ajuste del cinturón o cómo pica el bolsillo, ¿no? Digamos, o sea... Bueno, y lo que decíamos en algunos días electorales, que en ciudades de clase media del interior, como Córdoba, Santa Rosa, Neuquén, dejaron de votar a Cambiemos y perdieron las elecciones en esas ciudades. Sí, lo que vamos viendo, digo, a ver, elección tras elección, por lo menos en la provincia, lo que vamos viendo es que el rendimiento de Cambiemos sigue siendo competitivo,
pero un poquito menos de lo que fue en el 17 y de lo que fue en el 15, ¿no? O sea, los corrimientos son lentos. Por eso es que todavía tenemos una elección abierta donde las dos fuerzas son igualmente competitivas. El kirchnerismo, por supuesto, está arrancando con una ventaja. O sea que la ideología cambia más lento que la economía. O que los daños en el bolsillo. A ver, yo lo que te diría es, la economía no es el único driver electoral o no es lo único que activa voto. O sea, tenés un montón de otros elementos que activan el voto. Y la economía, por eso digo, coincido con lo que vos planteabas al principio, digo, con esta cosa de, ¿es mecánico, mal la economía, luego voto contra el oficialismo? Y no siempre, no siempre. De todos modos, yo te diría que el segmento que hoy peor la está pasando, más que el segmento más bajo, es el segmento de los sectores medios y medios bajos, ¿no? Digamos que es donde repercute el tema del cambio en el consumo, el pasaje, ya no te digo de primeras a segundas marcas, sino de segundas a terceras marcas, ¿no? Entonces vos tenés esto que te contaba el del champán, tenés que los que están en la pirámide de la sociedad siguen manteniendo sus niveles de consumo. El problema lo tenés, te diría, en la franja del medio, incluso más grave que en la más baja. Sí, Leandro. Quería apuntarte una cosa que es importante para ver el tema del consumo. El dato más fuerte que hoy manejan las empresas para decir si va a reactivar o no el consumo es que vos no tenés una señal de precios de tus gastos propios mes a mes. Por ejemplo, vos ves tu economía y vos no sabés cuál es tu presupuesto para el mes que viene ni para el que viene. O sea, eso lo que muestra es que ni siquiera se están tomando decisiones de consumo en lo más básico. Es decir, vos no ves gente que vaya al supermercado a cargar el changuito con 10.000, 20.000 pesos. Eso no existe más. Eso es lo que termina distorsionando todo. El día que yo pasé las 10 lucas en un ticket de supermercado y sentí que no había comprado gran cosa, dije, estamos todos locos. No, por eso te digo. Eso te pones a llorar. Eso no existe y es un problema. No, yo trato, digamos, a mí me parece que hay alguna cuestión que tiene que ver con la ciencia ficción, que es lo que uno ve en los medios, que lo que la gente opina y ve un periodista que opina para un lado y dice una cosa y pinta un mundo, y viene un periodista que dice lo contrario y parece que todo se hunde, y uno dice dónde uno está parado. Y desde el 1995, cuando Menem va a su reelección, él saca 49,9%. Cuando Duhalde dice hay que cambiar porque la convertibilidad no da más, hay que cambiar el modelo, saca el 38%. Tiene una caída del 24% en puntos. Y lo mismo pasa con Cristina, del 54% al 37% de Scioli, cayó 32%. Pensar que pasamos por el macrismo con estos 3 años y medio de destrucción masiva, de puestos de trabajo, de endeudamiento, de gente que tiene que salir del alquiler y vuelve a la casa a los padres, y chicos que entran en hambre, sin variación en la votación, yo no lo creo, realmente. No porque la gente esté por votar a favor de lo otro, porque lo otro vuelve como la... Sí, pero hay un dato fuerte que es la demonización de Cristina, que te diría que es superior a la de Menem. Sí, bueno, yo creo que eso está en lo que se ve en la calle, pero no en las 11 elecciones seguidas que pierden, y lo que está pasando en Santa Fe, y lo que está pasando en Córdoba. Para mí, la realidad está diciendo otra cosa. Que parezca que no pasa eso, bueno, es lo que van a intentar mantener como discurso. Yo creo que la realidad es ver que cierran los negocios, que cierran las pizzerías, que la gente no trabaja, que la gente va en bicicleta y caminando porque no puede pagar el colectivo. Yo no creo que haya tanto convencimiento ideológico ni que haya inventado una línea Macri que la gente diga, no, yo por seguir a este muchacho, mi molo. Yo no creo que nadie se mole por nadie, ni por Cristina ni por Macri. Entonces yo creo que lo que está dando el interior, que siempre es bastante más conservador. Está bien, pero hay una cosa que siempre se puede estar peor. ¿Cómo siempre se puede? Claro, los tipos que pueden decir, bueno, estamos mal, pero siempre se puede estar peor. Yo creo que las dos cosas son ciertas. No hay una expresión exclusivamente económica del voto. Eso es cierto. También es cierto que el tema de ganar la elección por confrontar con Cristina, que esto es lo que pasó en el 2015 y en el 2017, en realidad hoy da menos resultados que lo que daba en ese momento. Esperen que los interrumpo. El 2017 iba bien. El 2017 iba bien. Por eso digo, ganó las 2 elecciones contra Cristina. La economía hoy esto le rinde menos que lo que le rendía. Y tiene que ver con el derrumbe social vivido. Quiero pasar una información urgente que tiene que ver justamente con la rosca política.
Como ustedes saben, José Luis Espert es un candidato que está inquietando al gobierno, tanto que hay en algunos reductos oficialistas están pensando cómo hacer para que Espert no sea candidato, porque está hablándose que le puede sacar un 4%, un 5% de gente justamente desencantada del gobierno que se va a ir por derecha. Y le ofreció la candidatura a vicepresidente al doctor Cormillot. ¿Es así, Cerolini? ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué sabe usted de esto? Bueno, yo acá está. Espert le propuso a Alberto Cormillot postularse como candidato a vice. ¿Qué va a pasar? Trabajo con Alberto y me enteré hoy. Me dice, sí, me llamó y estuvimos charlando y me ofreció. Le digo, pero yo no estaba enterado, la verdad. Yo he trabajado con él cuando fue ministro de Cafiero y cuando estuvo en la Secretaría de Salud en la capital. Le digo, ¿pero cómo? Sí, me ofreció esto. Le digo, pero... No, dice, no voy a aceptar. Por supuesto, le digo, bueno, el tema es que le ofrezcan lo que le ofrezcan. Es como en el caso de Manes. Hay gente que es muy eficiente. En el caso de Cormillot, con el tema de la ley de la obesidad, las luchas que él ha encarado y los cambios sociales que ha traído solo con su prédica, me parece que es un hombre que genera puntos, que en el mismo caso de Manes, y todos lo quieren tener en su equipo. A Manes lo quieren los radicales, lo quiere Alberto Fernández, lo quieren todos. Ahora, que a uno le ofrezca, que lo den por sentado, se tira, bueno, sí, lo propuso. Le digo que no va a aceptar, no se va a meter. Lo último que hizo él fue uno de los primeros en irse del gobierno de salud, del Ministerio de Salud, porque no se ejecutaban las partidas para los planes de vacunación y todo. Fue uno de los primeros que dio un portazo. En el caso del gobierno, estaba como asesor del ministro de Salud. Y dijo, no, esto así no se puede, y se fue. No tiene ganas de volver a la política. Leandro, ¿se sabe exactamente que está renegociando, rosqueando Massa con el kirchnerismo? Bueno, hasta hoy a la tarde lo que decían, si vos hoy a la tarde o ahora llamás a algún dirigente del Frente Renovador, lo más probable es que el celular esté apagado. Sí, me pasó, o que no te atiendan. No me dieron pelota, me pasó. Recordemos que el miércoles es el tope para el cierre de las alianzas. Todo indica, con la información que hay hoy, que el acuerdo se está cerrando entre el poskirchnerismo, si querés, con Alberto Fernández y Cristina, y el masismo. Digamos lo siguiente, a Massa ya se le fue una cantidad, o sea, todos los dirigentes o toda la base... Los bonaerenses se fueron porque necesitan a Cristina en la boleta o a Alberto en la boleta para ganar ahí. Más o menos está migrada. Ahí se manejan varias posibilidades de qué es lo que va a hacer Massa. Una posibilidad muy fuerte es que no sea candidato a nada. O sea, que él se juegue una segunda carta y que arregle, como se comentaba hoy a la tarde, que estaban en un arreglo de la discusión de las listas, y que se quede con el pago chico. La preocupación de Massa hoy es Tigre. Digamos, ahí tiene un problema, que además es el mismo problema que tiene Alberto Fernández, que Zamora, el actual intendente de Tigre, un poco distanciado. Se fue con Alberto. Es el primero que se fue. Entonces, Alberto Fernández lo que le dice a Massa, le digo, vos querés que saque al primero que vino conmigo. Entonces, ahí hay una tensión que es la más importante. Hubo muchos rumores de Massa a YPF o Massa a otros lugares, digamos. No pareciera ser ese el lugar que Massa está buscando. Pareciera que lo que está buscando es ordenar a la tropa propia y ver qué pasa después si se gana la selección. Va a haber una primicia. Sí, a ver. Trabaja de cronista, te parece muy bien que trabaje, además de economista. Trabaja de columnista político, muy bien. Parte de la conducción nacional de Unidad Popular, junto a Víctor de Genaro y otros compañeros, nosotros vamos a integrar el frente patriótico, que todavía no tiene nombre. Y en el día de hoy, por la tarde, el apoderado nuestro fue a presentar los papeles de nuestro partido para integrarse al frente, y lo que el presidente del Partido Justicialista, que estaba allí, que es José Luis Gioja, le dijo: no sé si para ustedes será una buena noticia, pero quiero informarles que el Frente Renovador ya trajo los papeles. O sea que puso el gancho. Exactamente. O sea que van a estar. Claro, ¿de qué manera van a estar? Es otra discusión, pero aparentemente, según Gioja, los papeles ya están presentados. ¿No los pueden poner en otra para canasta? Que sea... No, si están en una, no están en otra. No, y entre el domingo y el lunes dan como fecha ya ahí que van a hacer un anuncio. Lo que se veía inicialmente el miércoles se cierra. No, por eso, pero que ya el domingo y lunes, entre el domingo y el lunes ya lo aclaran. Digamos, los papeles los llevaron hoy. Por eso. Bien. El tema es que da todo, parece que no va a haber una PASO como inicialmente quería o manifestaba Massa que quería una PASO. No, que va a haber un formato donde se van unificando listas y bueno, ahí está la puja entre todas las... Se la rosca.
jugó por ese lado. Lo de la colectora con Vidal es una bomba de humo que se tiró. No estuvieron reunidos con Máximo. Bueno, hay que ver si nos sirve para Alternativa Federal, no para Urtubey. Las PASO están abiertas, esto también se planteó, y Scioli aún mantiene su candidatura. Eso puede ser. Contra eso puede Alberto. ser. Lo que Así no. Paso hay. Claro, lo si que vos no. Es más, según yo tengo entendido, Massa tiene preparado todo un dispositivo para la presentación de todos los avales y demás que tenés que presentar Sí, si querés. en algunos lugares ir a una PASO. Ir a una PASO en los diferentes lugares, porque digo, no Sería descartemos. divertido una PASO Alberto, Scioli, Massa. No habría Por lo que menos ver. Yo creo que No al hay que espacio, descartarlo. al espacio le hubiera hecho bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el gran éxito en gran parte el macrismo logró formar Cambiemos por la PASO que hizo con el radicalismo y con Lilita, y ahí empezaron. Y si no hubiera estado esa PASO, no llegaban al poder. Y yo creo que esto de temerle a las PASO está mal, y justamente en este momento Cambiemos, en plena Nosotros crisis, le reclamamos tiene PASO miedo. amplias para todo el que quiera presentarse. Donde hay un cambio muy fuerte en la visión del posperonismo es en los mercados últimamente. Hay un dato que es muy fuerte. Hay una invasión de fondos de inversión en la Argentina que están hablando... Que vienen a llevarse la guita. Bueno, o están viendo a ver si se la van a llevar después o no, más cercano a eso. Alberto Fernández habló la semana pasada por teléfono con David Martínez. Vos me decís, ¿quién es David Martínez? Sí, claro. El socio de Clarín, el socio de Telecom. David Martínez además es uno de los principales tenedores de bonos de la Argentina. Es un mexicano bastante perfil bajo, tiene el 40 y pico % de Cablevisión Telecom, ahora fusionada. Hablaron por teléfono, ellos se conocen desde hace mucho tiempo, le dicen el bonista samurái a David Martínez, porque David Martínez fue en el año 2004, cuando Guillermo Nielsen, que hoy está en el espacio de Alberto Fernández, viajó a Japón para resolver el tema de los bonos samurái, que era un tema muy complejo, apareció un tipo de la nada que compró casi la totalidad de esos bonos samurái. Era David Martínez. Cuando vuelve Nielsen a la Argentina, le dice a Alberto Fernández, che, hay un tipo que está allá, que se llama tal y tal, que compró estos bonos, lo quiero conocer. Ahí lo conoce Alberto Fernández, se especula con que es el mismo Alberto Fernández el que lo acerca a David Martínez para que se meta de lleno en el accionariado de Clarín. Y después hay que recordar algo muy importante de David Martínez, que es un tipo que jugó muy fuerte con el kirchnerismo en algunos aspectos. Vos recordarás cuando fue la renegociación con los fondos buitre, David Martínez junto a algunos banqueros argentinos pusieron los abogados propios para litigar a favor de Argentina en el caso de Paul Singer, que era el litigante más fuerte de los fondos buitre. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiere saber David Martínez cuando habla con Alberto Fernández? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuáles son los límites del kirchnerismo? ¿Qué es lo que puede hacer? Y una cosa muy importante que es lo que al menos él garantizó. Él dice, yo soy un bonista distinto al resto. Si vos ves a los otros dos bonistas grandes, a BlackRock sobre todo, esos son fondos que si gana otra o fuerza que no sea el gobierno van a agarrar la plata y se van a ir. David Martínez le dijo, yo me voy a quedar. Porque tengo confianza, soy un humorista raro, se sabe muy poco de David Martínez. Y él le garantizó al menos que esa parte se va a quedar y que al menos la confianza está. Si vos hablas hoy con fondos de inversión y le preguntás si hay temor de que vuelva el kirchnerismo, te dicen, la verdad, está medio descontado el riesgo. En todo caso, lo que puede haber después de las PASO, como decía Lozano, es que sí hay una diferencia de 5 puntos o más a favor de una fuerza opositora, seguramente el lunes va a haber toma de ganancias. Algo va a pasar. Si la diferencia es entre 5 y 10 puntos, ahí ya va a haber un problema serio. Por eso hay muchos... ¿Por qué? Y hay muchos analistas que están diciendo que la primera vuelta es la definitiva o la PASO es la primera vuelta y si querés la primera vuelta es la segunda vuelta. Hay unos plazos de definición muy fuertes. El kirchnerismo tiene una idea de que está más cerca de los 40. ¿Vos lo ves eso, Sheila? A mí me parece un poco mucho, pero el kirchnerismo... ¿La primera? A ver, mira, recordemos 2015. La primera, 34, 38 sacó. 37 y chirolas. No, de 37 sacó en la segunda. O sea, bajó bueno, Scioli. un poquito, sí. Bajó, aunque aumentó la cantidad porque hubo más votos. 38, 34, ¿no? Más o menos 37, 34, ahí estaban. Bueno, hoy el contorno que hay, preeleccionario, es cambiemos por debajo de ese rendimiento lo que sería Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana, Frente Patriótico, FPV. Nosotros lo tenemos en torno a los 40 puntos. Es decir, 1, 2 para arriba, el otro 2 para abajo, o sea que en una ampliando PASO la brecha. 40 puntos sería a ver, una señal fuerte. Adelantaría la posibilidad de ganar incluso en primera vuelta.
Porque de hecho, cuando vos planteabas por eso el tema, gobierno está preocupado por Expert y por Labaña. Claro, cuando vos planteabas el tema de la situación en el Gran Buenos Aires, en realidad los votos en el segundo cordón para la fórmula del Frente Patriótico, como se lo denomine, es muy fuerte. Están en el 60. 50, 60. Digo, estamos hablando de... El tercer cordón. Y ahí hay millones de personas. Muy importante, la tercera sección es la tercera sección electoral es un lugar donde realmente hacen pie fuerte. Igualmente con lo que él decía, digo, por lo menos hasta acá, los bonos de la deuda que vencen en el 2020 están siendo muy castigados, porque en realidad el mercado, lo que ya sabe, es que tiene que haber una reestructuración de deuda en la Argentina. Claro. Entonces nadie se lo quiere quedar. Eso ya está. Bueno, hay bonos que estaban costando a fines, que estaban costando antes de la debacle, hasta fines de 2017, estaban costando $170 el DICA, y hoy está en $108. Es decir, perdió un 60%. Vamos a volver de los bonos a la rosca, muchachos, porque uno de los enigmas más grandes que quedará para esta época es por qué, si había tanta expectativa con la institución de ni Macri ni Cristina, finalmente terminaron todos huyendo en desbandada. Huyó Massa, que se fue al Frente Patriótico. Huyó Labaña, que no quiso juntarse con ellos. Huyó hasta Tinelli, que hoy dijo que Alternativa Federal no terminó en nada. El único que quedó es Pichetto, que también garantizó que en el balotaje iba a votar por Macri. Yo tengo un gran respeto por Roberto Labaña, lo conocí siendo presidente del bloque, él era ministro. Es un gran piloto de tormentas, ha sido un gran ministro. La Argentina empezó a crecer y a recuperarse. Roberto Labaña es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política. Prácticamente han desintegrado el espacio de Alternativa Federal. Probablemente Alternativa Federal termine presentándose con Manuel Tubey, yo voy a tener que acompañar, vamos a ver cómo hacemos. Ahora, va a quedar para la historia, muchachos, cómo fue que estos muchachos en 6 meses eran la gran esperanza blanca y después volaron por el aire. Lo licuaron. Se licuó. Digo, la demanda está, ¿no? Digamos, vos tenés un segmento que te dice ni unos ni otros. Algo nuevo. O sea, esa expectativa está, 12, 15 puntos de la población te dicen, por favor, que aparezca algo. O, digo, podrían haberse loteado bien entre una propuesta de Alternativa Federal ampliada. Cuando te digo ampliada estoy pensando con Consenso 19 o Labaña adentro. Hoy por hoy, si efectivamente Massa va a jugar con los Fernández y Labaña diciendo juegos... Digo, hay una licuación de esa tercera oferta. Se huyeron en desbandada, ni ellos mismos creyeron en el espacio que estaban constituyendo. A mí me contaron algo muy interesante de lo que pasó el acto de presentación de la candidatura de Roberto Labaña. En verdad, terminó siendo un acto de apertura de un local. El propio Labaña le bajó el precio. Hubo anécdotas tales como que se quedó sin teleprompter. Pero además, no fueron los que él pensaba que iban a ir. Entonces le tuvo que bajar, el propio candidato le tuvo que bajar el precio al acto, porque los que tenían que ir no fueron y lo dejaron de garpe. ¿Vos te acordás que hace un mes o un mes y medio dijimos acá que el Círculo Rojo apoyaba la tercera vía? Sí. Que estaba full con ese canal. Esta semana hubo 3 eventos empresarios donde a Labaña no lo querían ver ni en figurita. Esa opción está totalmente detonada para el Círculo Rojo. ¿El Círculo Rojo qué hace ahora? ¿A quién vota? Va a seguir apoyando en una mayor parte a Macri, porque ese voto, el del voto de Labaña es más afín a Macri, pero la detonación de la Alternativa Federal o el del espacio del medio generó un colapso en 15 días, digamos. Pasaron de apoyar a uno a apoyar al otro. Cuando se fue Massa. La salida de Massa detonó que se cayera todo. Massa esperaba menos que de Labaña. De Labaña hay un dato que es muy fuerte. La reunión que tuvo Labaña con Pablo Roca, el jefe de Chin, Pablo Roca, le dijo, presentate a la interna, pues si no, esto no camina. Labaña ¿Y por qué se empecina no me voy en a no ir? presentar? Pero hay una cuestión que es, vos tenés que pensar, en el caso de Labaña, no tiene una casa y tiene una consultora, no tiene más nada, no maneja nada, ni tiene nadie que lo pueda apoyar y ponerle la plata, salvo lo del Círculo Rojo que le dijeron, bueno, usted juegue acá, le ponemos la plata, pero juegue acá. Massa tampoco hoy tiene ni tigre. Entonces, el único que tiene algo es Urtubey, pero es el que menos mide.
Y además en Salta no está tan fuerte. No te extraña que termine perdiendo con Olmedo. Una ojo. campaña presidencial dicen que vale 100 palos verdes. Entonces, con estos 3 muchachos y encima no se disponían a hacer una interna en serio, ¿quién iba a ir a poner a apostar algo ahí si era un grupo de pavos reales a ver quién estaba más sacando pecho? De todos modos, bueno, Labaña por ahora sigue en carrera. No, que te iba a decir ahí, me parece que hay... Ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder. Ambos defienden la trampa que no es otra cosa que ofrecerle a los ciudadanos argentinos en el 2019 elegir entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente. Tienen a Labaña en este acto devaluado que terminó haciendo en un local que le paga Luis Barrio Nuevo. Esto también tiene como un poco contradictorio, ¿no? Venir a invocar, llamar a la honestidad y la transparencia con un acto que paga Barrio Nuevo, muchacho, es poco serio. Es por lo menos criticable. Pero bueno, Sheila... No, a ver, me parece... Voló todo por los aires. Voló todo por los aires, sí, efectivamente. Voló todo por los aires. Yo creo que, digo, ahí lo vimos a Pichetto hace unos minutos bastante enojado con Labaña, ¿no? O lejos de los elogios que... Pero había ido en a peregrinación a rendirse Pichetto, quería ser su vicepresidente. Exactamente, después de dar su tributo lo vimos muy, muy enojado con la decisión de Labaña de jugar solo. No, quería decirte, digo, un poco, es cierto lo a ver, el tema de las estructuras, pero me parece que sí, Massa tiene capacidad para construir, o sea, estructura a nivel nacional. Él estaba más lanzado. Estaba mucho más lanzado y con una estructura un poquito más fuerte. No te digo total, pero sí una estructura un poquito más fuerte. Él tenía, y si Labaña hubiera apostado, se hubiera dado un espacio interesante y hubiera podido crecer eso para mí, pero Labaña se negaba. La cuestión está planteada en que ya sabemos que de la economía no se puede esperar nada. Ahora bien, las obras públicas, lo que le queda al gobierno de cuando tuvo plata y encargó obras públicas, ¿pueden seducir a los electores? Y después otra cosa, hay montones de villas de emergencia en la Argentina donde hace años no se logra hacer nada. Esta semana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el barrio Rodrigo Bueno como una de las pocas villas que está siendo urbanizada. Si lo pueden hacer en una, ¿por qué no lo hicieron en otras? Lo vamos a discutir enseguida con Inti Alpert. Desde hace décadas los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno vivían así, en la pobreza. A partir de ahora se escribe otra realidad. Ha llegado la urbanización. ¿Qué tal? ¿Está contenta, no? Sí, cómo no voy a estar contenta. Semejante cosa tan hermosa que lo he merecido como madre y como mujer. ¿Ahí en la villa vivía? Sí, la verdad. ¿Sí? La verdad, sí. ¿Nos muestra su nueva casa? Sí, con ¿Vamos? gusto, con gusto. Dale. Un enclave que nació a finales de los 80 en los terrenos más caros de Buenos Aires, cerca de Puerto Madero, cerca de la reserva ecológica. Miles y miles de familias se afincaron aquí, con lo poco que podían trabajar, pero en situaciones realmente muy precarias. A partir de ahora, ellos tendrán una nueva realidad, porque estaban viviendo en terrenos donde realmente se inunda, muy cerca de un arroyo, en peligro permanente. La primera noche no podía creerlo, no dormí porque no decía, ¿estoy soñando? ¿Cuántos hijos tiene? En total mis hijos son 6. Ajá, ¿y son chiquitos? Sí, vemos una mochila. Sí, mi hijita está en 4º grado. Tengo un hijo que se recibió de Derecho acá. ¿Ah, sí? ¿Ya es abogado? Sí. Muy bien. Un hijo que está estudiando Arquitectura. Y otro que estudia Arquitectura. Y otro hijo, mi hijita que está estudiando Medicina. Bueno, a ver, muéstrenos su casa. Vamos a descubrirla, bueno, esta a ver. es la sala. Acá tenemos... En la cocina, que por cierto les cocino para que ellos ya vengan a encontrar la comida. Bien, ¿Ya ves? Mira, semejante bañera. Esta es la habitación de mi hija. Acá hay otra habitación más. Esta es la de mi hijo. 3 habitaciones. No, 4. 2 baños, 4 cuartos, la cocina. ¿Este cómo se llama? Bongo. Bongo. Este también venía de... Sí, también. Ahora, es mi cuidador. Está en el mejor de los mundos ahora, ¿no? Bueno, y acá tiene balcón, todo. Hermoso, grande. Mira, tiene vista para allá la reserva. Gran parte de las viviendas estaban bajo la cota de inundación, con lo cual cuando había sudestado, se llovía, se inundaban todas las casas. Y muchos estaban viviendo además
en lugares donde estaba lleno de ratas, parte de la cloaca desembocaba ahí, y además porque realmente creemos que la gente tiene que tener acá los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que el resto de los vecinos de la ciudad. ¿La pasó mal en la villa? La verdad que sí. La verdad que sí. Es dura como mujer sola como yo, sacar a los chicos adelante, y ser mujer sola es bien duro. Y en donde yo vivía sí lo pasé re mal. ¿Cuántos departamentos hay acá? Son 612 departamentos. Ajá. A estos departamentos se van a mudar un poco más de la mitad de las familias que viven en Rodrigo Bueno. Esto nos va a permitir abrir calles y mejorar todas las viviendas del barrio que queda. Y además lo bueno es que no va a ser solamente un beneficio para los de Rodrigo Bueno, el resto de la ciudad va a poder venir a disfrutar de esto también. Miren el contraste, ¿no? Allí la Villa Rodrigo Bueno, así creciendo en todas estas décadas, y el progreso que ha llegado, la urbanización, los obreros trabajando. Esto que vemos acá, que es el asfalto, además, ya tiene abajo la cloaca, el agua, y para que puedan pasar los caños de electricidad también, porque todo el barrio va a quedar conectado a la infraestructura. ¿Y cuánto va a pagar de cuota? 4.800 por mes. Por mes. Aparte de los servicios, sí. Ajá. Sí. Un cambio de vida total, ¿no? Totalmente. Totalmente. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy bueno. A ver, Inti, si se puede urbanizar una villa como la Rodrigo Bueno, bien, sin hacer casas papeloneras, ¿por qué no se pudo hacer a nivel nacional? Si estuviera reactivado la industria de la construcción. Bueno, ahí quedó claro algo, que es que la señora le preguntaron cuánto pagaba por una construcción de aproximadamente $650 por metro cuadrado a valor actual, y dijo 4.500 pesos por mes más los servicios. Los servicios hay que pagarlos en todos lados, está claramente subsidiado Rodrigo Bueno. No es la única, o sea, se hizo Rodrigo Bueno, Fraga, que es acá en Chacarita, en donde era el playón ferroviario, Sí, sí. y Villa 20. Son 3 operaciones muy similares de un total de 2.000 viviendas, teniendo en la ciudad de Buenos Aires casi 1 millón de familias que alquilan y 82.000 familias viviendo en villas. O sea, es una rifa. Genial. El que la ganó, toca, la agarró y salió. A ver, viste que la gente va al casino. ¿Vos me decías cuánta gente hay que no tiene agua potable en la ciudad de Buenos Aires? Casi 400.000. 400.000 personas que no tienen agua potable. Así es. O sea, que es la población de villas. En realidad, sí, es la población de villas. Claro, es la población de las villas. 82.000 familias es lo que está censado por, digamos, muy bien, bastante bien censado. Los camiones llegan 1 o 2 veces por semana, se reparte agua, agua mineral, o tienen que salir a buscarla a los... con los baldes. Con los baldes, efectivamente. A lo cual se agrega niveles de contaminación ambiental realmente muy importantes. En el curso del periodo Macri, en la ciudad de Buenos Aires hay una duplicación de la indigencia. Tenés 200.000 personas por debajo de la línea de indigencia y tenés el 43% de la población porteña, 1.200.000 tipos, por abajo de una canasta necesaria. Hay una involución de las capas medias realmente importantísima. Pues entonces que esto es una rifa, que le toca se da por afortunado. Al que le toca es una rifa. Ahora, ahí están los otros ejemplos, ¿no? Los buenos ejemplos, los sanos, que son básicamente Estación Buenos Aires, que es un proyecto que lo había empezado, de hecho, el kirchnerismo. Creo que Macri había estado en la inauguración como jefe de gobierno, se siguió, se hizo bien y no tiene pretensión de gratuidad. ¿Está bien? O sea, acá la guita va al recupero. ¿Se entiende? Es financiamiento de proyecto. Algunos de esos edificios los hicieron amigos míos y son realmente divinos. O sea, yo visité la obra, la conozco muy bien. Y la diferencia... O sea, que no van a terminar como Fuerte Apache. No debe... Mirá, todo depende. Yo te dije, el peor enemigo del pueblo trabajador argentino son los progretudos. ¿Está bien? Mezcla de progresistas y pelotudos. Te lo dije siempre. Que creen que está mal que la gente pague una expensa. ¿Está bien? Fuerte Apache era una maravilla en donde si vos tenés 25 años sin pagar expensa, tenés una porquería como agarrar la Torre Le Parc, dejá de pagar expensas, imagínate que pasa en el 5.º piso después de un año. Bien. Entonces hay un problema acá que es el siguiente.
Si nosotros creemos que lo que tiene que pasar en la Argentina es que hay que regalarle una vivienda a cada familia, bueno, veamos cuándo empieza la guerra civil, a cuánto matamos para sacarle lo que haya que sacarle, para regalarle una casa a no sé quién. Seguramente de los bombazos rompemos más casa que la que vamos a fabricar. La otra es hacer un plan ambicioso en donde vos tomes al total de la clase trabajadora asalariada. Quiero decir algo que es muy importante, Rolo. No cerraron no se perdieron todos los trabajos del país, ¿eh? Digamos, se perdieron de 10 millones de trabajadores formales que tiene la Argentina, aproximadamente 300.000, pero como se habían creado algunos en el primer año de Cambiemos, no es que habremos perdido el 1,5% de los empleos en blanco, o sea que el 98,5% siguen existiendo. Entonces, cuando vos preguntás por qué no urbanizamos, es porque seguimos pensando que el modelo es la asignación discrecional de recursos escasos que el Estado le saca a unos para darle a otros, generalmente a cambio de alguna prebenda política. Por ejemplo, fiscalizar, por ejemplo, acompañar políticamente. Y lo que está esperando la Argentina es que proyectos como Villa Olímpica, proyectos hay oferta como de casas. Rolo, se hicieron 1000 que si se hubieran hecho de manera industrializada, barata, y no te digo en la capital federal que la tierra es carísima, sino en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, que no haya 150.000 viviendas en ejecución en la provincia de Buenos Aires, siendo que hay 150.000 docentes que alquilan, es absurdo. En Ushuaia, en Tierra del Fuego, perdón, yo creo que no hay ningún docente que gane menos de 25 o 30 lucas por mes, porque no podés. Uno diría, che, es la oligarquía docente de Tierra del Fuego. No, lo que pasa es que un alquiler en Tierra del Fuego vale 18 Carísimo. lucas para arriba. Ahora vos decís, che, ningún gobierno termina de entender por qué camino hay que ir. Y el camino es sacarle... Yo había preparado una placa que estaba por ahí que me gustaría Pero inclusive... el sistema de crédito se dinamita con la inflación. Rolo, el Banco Nación tiene entregado 110.000 créditos UBA. Acá, digamos las cosas completas. Se entregaron, no se entregaron. Se tomaron más de 150.000 créditos UBA. ¿Sí? ¿Sabés cuántos edificios se construyeron con crédito UBA? No. Ninguno. Algunos dicen que uno y cuando pedí que te lo muestren no está. O sea, todo fue a la demanda, a que aumenten los precios. Por eso hay que subirle el precio a la propiedad. Ahora, yo el otro día estuve en Banco Nación por un caso que estamos tratando de desarrollar y la verdad es que muy amablemente un gerente nos bajó, digamos, la planilla, yo te la mostré, en donde de casi 110.000 créditos hay 9 personas morosas y menos de 200 en alguna condición de irregularidad que no quiere decir morosidad. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, yo te soy sincero, yo digo, los macristas creen que van a ganar, entonces que no estén tristes, que estén contentos. Los kirchneristas están convencidísimos de que van a ganar, entonces que no estén tristes, estén contentos. Lo que tenemos que lograr es que todos se dejen de jugar a la politiquería berreta y digan si son capaces que el 1.000.000 de millones de pesos que están guardados en el Banco Central lo van a convertir en 500.000 créditos de 2 palos cada uno para que cualquier camarógrafo que está acá, cualquier docente de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, pueda comprarse una casa. Tenemos que entender algo que es absolutamente ridículo, pero casi ningún municipio, ninguna provincia de la República Argentina hizo un fideicomiso de urbanización ni producción de suelo al costo. Y yo acá me tengo que sacar el sombrero, me la tengo que morfar, vos sabés que yo no soy del PRO, pero reconozco que el único lugar en donde se hicieron 3 intervenciones fenomenales en vivienda, que son Villa Olímpica, Estación Buenos Aires y el corredor Donado Holmberg, en definitiva es acá. O sea, Larreta fue más peronista que todos los intendentes peronistas del conurbano, porque ninguno hizo nada. Sí, Fer, ¿qué me decías? No, yo lo que le quería preguntar a Lozano con respecto a esto es, están totalmente trastocados los precios. Lo que vos hablabas hoy era, yo te había mandado como una meme que era con una Toyota Hilux. La Toyota Hilux 4x2 vale 950.000 pesos, por lo menos valía eso hace un mes y medio, y pesa 2.705 kilos. Quiere decir que cada kilo de Toyota Hilux valía 350 pesos. Y el kilo de queso de rallar vale 850 pesos. Con esa relación de precios es imposible comer. Entonces nadie se va a poner ni a comprar un auto y mucho menos a hacer una casa. Es decir, ¿cómo se acomodan de nuevo los precios para que haya una lógica de que podemos comer y después nos encargamos de hacer una casa? Porque tener una casa y no poder comer es como eso que te dicen, uy, le pusimos los caños y después no podés poner el gas porque no podés pagar el gas.
En realidad, uno en general cuando habla de inflación habla de que suben los precios, pero no todos los precios suben igual. En realidad lo que hay es cambio en los precios relativos, en la relación. La composición, por ejemplo, de la inflación macrista no es la misma que la inflación de la etapa cristinista. La inflación macrista tiene un contenido que es alimentos caros y servicios esenciales caros. Con lo cual pega directo al bolsillo. Con lo cual, en realidad, lo que hace es encarecer el costo de reproducción de la vida de la persona y, consecuentemente, hace que el ingreso esté concentrado en lo esencial y, consecuentemente, no hay demanda de producción industrial, cuestión que, acompañada por la apertura de importación y la tasa de interés y el costo de la energía, en realidad, vos lo que tenés es un proceso de desindustrialización en marcha. Por eso, la caída del 5% del producto en el primer trimestre de este año tiene una caída del 11% en el sector industrial. Para que vos tengas que abrirle la puerta a la industria tenés que replantear el esquema de precios. Vos tenés que tener alimentos baratos, que Argentina puede tener alimentos baratos, porque Argentina, donde tiene ventajas es ahí. Ahora, si vos alineás el precio con las commodities internacionales, no diferenciás precio internacional de precio interno y no intervenís en cadenas de producción donde tenés sectores agroindustriales que fijan precios de otra manera y el hipermercadismo y la comercialización, si vos no intervenís ahí, tenés una diferencia entre el precio del productor y el precio del consumidor absolutamente inentendible. ¿Puedo, Roló? Eso implica un Estado que tenga ganas de discutir el abuso de posición dominante en los mercados. Yo vuelvo a algo, ¿no? Recién dijo algo Lozano que es muy importante. El alimento en la Argentina, el alimento es baratísimo. ¿Está bien? La comida que vas a comprar en la esquina de tu casa cuesta una fortuna. ¿Por qué? Porque el gremio más importante de la República Argentina es el comercio. Porque uno de los servicios más caros que tiene la República Argentina es la logística. Entonces, tenemos que entender que el tipo que te vende un pancho no vende un pancho porque alguien necesita comer un pancho. El tipo que vende un pancho, un sándwich de miga, un sándwich de milanesa, un plato de ravioles, vende cualquiera de esas cosas para ganar dinero, ¿sí? Si vos tenés al conjunto de la economía cercana al 60% de su productividad, digamos, esperable, o sea, de cada 10 cosas que se deberían estar haciendo en la Argentina, se están haciendo 6, más o menos. ¿Qué te encontrás? Te encontrás con que tenés 5 millones de personas que viven de vender comida o cosas que tienen que ver con algo parecido a vender comida. Durante el kirchnerismo se festejaba que se abrieran supermercado tras supermercado, panchería, despacho de pan, kiosquito, y yo lo escuchaba azorado a Kicillof decir que el incremento de, digamos, que la dinámica, el incremento del sector servicios era característico de las economías desarrolladas. Me agarraba la cabeza y pensaba que en Francia el sector servicios, no sé, te hace aviones, te hace perfumes, ¿se entiende? No te hace una panadería al lado de otra panadería, Rolo. Quiero dejar que ahora el doctor Juan Pablo Godiveles va a traer una buena noticia para todo lo que padecemos, las fotomultas. ¿Qué pasó? Bueno, ¿viste que siempre nos quejamos de los jueces federales? Sí. Bueno, hay uno en Paraná que se acuerda de la gente. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que sucede? Este es un caso que está planteado sobre una ruta y hay toda una cuestión de competencia entre la jurisdicción nacional y provinciales, pero no es esto lo más importante, porque justamente dentro del planteo que se hace un análisis de la ley de tránsito, ¿sí? La nacional, ¿para qué sirven las fotomultas? ¿Para qué sirven, en definitiva? Exacto. ¿Y qué es lo que dice? Justamente, que la mera captación de imágenes y la medición de las velocidades sin adoptar ninguna medida para prevenir, ¿sí? Para que el infractor cese en esa conducta, justamente no es lo que la ley apunta. Es recaudación, no es prevención. Exactamente, es exclusivamente recaudación, no tiene ningún fin preventivo y además la ley, en el artículo 70, que debe andar por ahí en otra plaquita, dice claramente que cuando se labra una infracción, no solo, digamos, tienen que labrar la infracción y todos los detalles, sino que te tienen que detener, tienen que verificar que vos sos el infractor, ¿sí? Y llegado el caso, según la gravedad
de esa infracción, bueno, retenerte el vehículo, etcétera, etcétera. Digo, verificar si estás alcoholizado, si estás drogado. Pero este fallo va contra la recaudación de buena parte de los municipios de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, que te vacunan con infracciones cada 10 kilómetros. De todo, sí, claro. Bueno, de hecho, en el análisis que hace el juez, justamente vos que decís 10 kilómetros, dice, en este caso era la provincia de Corrientes, ¿no? Dice, vos podés poner un control de tránsito, la multa, digamos, la fotomulta podría ser válida si vos posteriormente ponés un control de tránsito que, efectuada la fotomulta, te frena, ¿sí? Que si se se venga quiere, para acá, con señor. seguridad, con el dispositivo correcto y demás, te frena, verifica que funcionen las luces, la bocina, que tengas el matafuegos en condiciones vigente. Bueno, que estés sobrio, que no estés sobrio, que no estés cansado, que tengas el registro de conducir y toda una serie de cosas. ¿Por qué? Porque lo que la ley busca es la prevención y por eso ponía este requisito de que en el único caso que te pueden labrar un acta sin, digamos, tu conformidad o sin que te la notifique el inspector inmediatamente, es si vos te das a la fuga. Cosa que tiene que constar en el acta. O sea, entonces, un juez federal que descubrió la trampa. Dijo, si es una ley de prevención, no puede ser que lo que más les interesa es recaudar guita. Descubrió la trampa. ¿Cuánto va a durar antes que lo voltee una cámara? Mirá, no sé. Por lo pronto, yo creo que esto va a terminar llegando a la Corte. ¿Por qué? Porque justamente este fundamento, sacando el de la jurisdicción, que ni lo traje acá, es un fundamento que se aplica a todas las fotomultas que hay en la Ciudad de Buenos Aires y demás. Esto va a terminar en la Corte sí o sí, porque, digo, el razonamiento del juez es claro y es ajustado a derecho y es lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. O sea que está bien argumentado. Perfectamente argumentado. Y va a llegar a la Corte. Pero hablando de cosas que se presentaron de manera rimbombante, ¿se acuerdan de la cantidad de gremios que se intervinieron porque los sindicalistas eran corruptos, porque había choreo, porque eran apretadores? Varios de esos sindicatos fueron intervenidos por quien fuera ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Lamentablemente les quiero contar que buena parte de esas intervenciones o terminaron en papelón, o terminaron en la nada, o le tuvieron que devolver los sindicatos a los gremios. Sandra, no vengas, Que no vengas porque te voy a mandar la concha de tu madre. Todo empezó con un insulto y un despido. Sos una pelotuda. Ahí se supo que la casera despedida por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, era además ñoqui en un gremio intervenido por el propio Triaca. El ministro se la pasa pidiendo disculpas. Ayer emitió un tuit donde pidió disculpas por el exabrupto, pero de a poco va admitiendo también que la había contratado en el SOMU. Sí, el SOMU, ustedes saben, es el sindicato del Caballo Suárez, el sindicalista que está preso por extorsionar a empresarios navieros. Pero claro, Omar Suárez, el Caballo Suárez, el jefe del SOMU, era indefendible. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Necesito que te digo, ¿no? Cualquier cosa, hacemos la denuncia donde vos quieras y yo con la pantalla me metes vos. Pero ¿y yo por qué te voy a hacer una denuncia? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo voy a estar denunciando si no tenés como ver los remolcadores a tu cuerpo, no te dejo trabajar? No, no es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Cuando vos pagues se levanta el conflicto. El Caballo Suárez nunca fue muy discreto. Había quedado grabado en audios amenazando empresarios y terminó preso. El Caballo Suárez, un sindicalista que estuvo al frente del sindicato durante 24 años, hoy está frente a la justicia y deberá responder por obstaculizar las vías navegables y extorsionar empresarios. En el SOMU, nada podía ser peor que el Caballo Suárez. Sin embargo, la intervención de Triaca, ahora se sabe, también tuvo lo suyo. ¿Cuántas cajas eran? 102. 102 cajas navideñas que terminaron en la quinta de la familia Triaca. Triaca fue denunciado hasta por robarse las cajas navideñas de los afiliados, ¿no? Pero, a ver, si uno hace el repaso, hubo una cantidad innumerable de afiliados del PRO, militantes y conocidos, amigos, familiares de Triaca en el gremio, de la mano del propio Triaca y de Gladys González, en ese momento era interventora y diputada nacional, si mal no recuerdo, sí, terminó siendo senadora. Malversación de fondos y vaciamiento de las cajas sindicales.
Hay innumerables denuncias sobre lo que le costó al SOMU la intervención en términos patrimoniales, se liquidaron edificios. Se van conociendo más detalles sobre la detención de Marcelo Balcedo. Balcedo es titular del SOEM y ahí apunta la causa de la Justicia Federal de La Plata. Otro de los sindicatos intervenidos por Triaca fue el SOEM. Su titular, Marcelo Balcedo, fue detenido en Uruguay acusado de lavado de dinero. Balcedo también es titular del Diario Hoy, es director del Diario Hoy y de la principal radio de La Plata, la Red 92. Y por ahí va a venir la defensa de Balcedo, que va a decir que toda la plata que le encontraron tiene que ver con su actividad privada. La justicia acaba de ordenar que el sindicato sea devuelto a sus trabajadores y la causa contra Balcedo está empantanada. Pero en el SOEM también hubo manejos extraños con la plata de los afiliados. Otra intervención con escándalo fue la del Sindicato de Remiseros de La Plata. Ahí no hubo ninguna orden judicial, solamente con una disposición del Ministerio de Trabajo. Ese sindicato, el de los Remiseros de La Plata, fue intervenido, pero los desmanejos recién empezaron. Quiero que esto cambie, porque no puede ser que los sindicatos que no tienen la protección de ellos los tratan de desmantelar y entregarle a los amigos pedazo por pedazo de sindicato, como hicieron con nosotros, quitándonos la posibilidad de tener la obra social. Estaba en mi casa, me llaman las chicas que estaban trabajando ahí en el gremio y me dicen que habían aparecido entre 40 y 50 personas, algunas armadas, y que nada, que habían entrado al gremio y que le decían que se vayan todos porque el sindicato estaba intervenido. En un día ponen de supuesto delegado interventor al cantante de Los Cartageneros. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Se robaron plata, computadora, se robaron herramientas, revolvieron todo. Y lo que hicieron fue entrar a robar a una propiedad. Eso duró 48 horas. O sea, a las 48 horas nosotros fuimos y nos hicimos cargo de nuevo del lugar y esta gente obviamente que desapareció. Hoy vamos a estar en un evento sindical de la Federación Argentina de Remiseros con el señor Alejandro Poli, bueno, en el cual tengo el gusto de ser interventor del Sindicato de La Plata. Mandaste todos los títulos. Que el Ministerio de Trabajo de la Nación haya puesto en el legajo del Sindicato Independiente de Remiseros que el cantante de Los Cartageneros, con nombre y apellido y número de documento, es el delegado normalizador, es una falta de respeto, una demostración de impunidad absoluta y una ilegalidad absoluta también, que eso fue lo que dijo la Cámara Nacional de Apelaciones, está bien, un año después. Y ese año... Igual que en otras intervenciones dispuestas por Triaca, aquí también las cuentas del sindicato quedaron vacías. En agosto del año pasado, una sala de la Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró nula la intervención del Sindicato de Remiseros de La Plata y condenó tanto al Ministerio de Trabajo como a la Federación de Remiseros a pagar las costas del proceso. La sentencia ya está firme. Otro caso de intervención sindical que lleva directo al entorno de Jorge Triaca es el de los vigiladores privados. En esta cámara oculta quedaron grabados el chofer de Triaca, Adrián Corti, y el candidato de Triaca para quedarse con el gremio, Patricio Castro, contando plata. El hombre que había propuesto Triaca nunca había sido vigilador, Patricio Castro, entonces no pudieron presentar una oferta electoral viable. Al no tener oferta electoral, lo que están tratando de hacer es voltear los comicios de lleno. La decisión de los afiliados. Exactamente, voltear los comicios y empezar de nuevo. Ahí aparece el que ellos querían como su candidato, claro, contando plata. Contando y repartiéndose plata con el propio chofer de Triaca, que todos sabemos que un chofer de un funcionario no es simplemente un chofer, es más, es la mano derecha de Triaca, ¿no? Bueno, con el tema de los choferes. Claro, está claro que el chofer es mucho más que un chofer.
Sandra, no vengas, Que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Recién ustedes veían en el informe que uno de los sindicatos intervenidos por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo, fue el sindicato SOEM. Su titular, Marcelo Balcedo, fue detenido en Uruguay, terminó preso y lo desplazaron del sindicato e intervinieron el sindicato. Lo tengo en línea justamente a Balcedo. Balcedo Graña le habla. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo te va, Rolando? Bien, bien, gracias. Bien. ¿Usted está en su casa ahora? Yo estoy en mi casa, sí. Por suerte acá la justicia uruguaya es un poquito más seria que en la Argentina y entendieron que el proceso, que es una ridiculez que se lleva en Argentina, no daba para que yo estuviera en prisión y me mandaron a mi casa. ¿Y en qué punto está ahora? Porque usted lo están juzgando en Uruguay y en Argentina, ¿o no? En Uruguay sí, en Uruguay es un trámite un poco más serio. Se está llevando a cabo toda una cuestión, ahora está en la Suprema Corte de Justicia por una apelación que hicimos nosotros con un tema de inconstitucionalidad, pero en algún momento eso se va a dilucidar y se va a resolver el tema. En Uruguay pues se va a aclarar la situación. Yo soy un empresario devenido en sindicalista, no un sindicalista devenido en empresario. Acá en Argentina siempre fueron difundidas al infinito las imágenes de su casa en Punta del Este, los autos que le decomisaron, los bienes... Por empezar, yo soy ingeniero y tengo máster en Estados Unidos, yo soy empresario de hace muchos años en medios de comunicación. Quienes me conocen de La Plata saben que hay desde los años 90 que yo tengo radios. En el año 93 fundamos el diario Hoy de La Plata, o sea, tengo mucha historia yo en el tema de los medios de comunicación e inclusive a instancias del diario Hoy de La Plata existe hoy la desregulación de venta de diario revista en todo el territorio de la República Argentina por una pelea del diario Hoy. Lo mismo que varias de las leyes y resoluciones que se hicieron a favor de los medios para que no haya discriminación publicitaria. Pero ¿y por qué no pudo explicar esto? Porque no me dieron la oportunidad. Mire, yo ni siquiera pude ir a Argentina a declarar. A ver, yo todavía no tuve declaración indagatoria, yo ni siquiera estoy procesado en esa causa. Estas son las cosas que se hicieron, no lo voy a explicar yo, lo explicó más claramente que yo el Papa Francisco. El lawfare funciona en toda Sudamérica y también funciona para, digamos, no solamente para los políticos de la oposición, sino para los sindicalistas. Te inventan una causa, te sacan fotos de tu casa. Concretamente lo que el juez federal Kreplak dice, que ustedes desviaron plata del sindicato para su propio enriquecimiento personal. Es un absurdo. Para que vos tengas una idea, yo soy secretario general del sindicato de hace apenas 4 años y algo, fui antes que me detuvieran. Y yo soy empresario de hace más de 25. O sea, a ver, yo ya tenía un patrimonio... ¿Y por qué un empresario se hace sindicalista? No, porque el caso mío fue muy particular porque mi papá, Antonio Felipe Balcedo, fundó prácticamente el sindicato hace muchísimos años. Yo ayudé cuando el sindicato estaba pasando un momento muy difícil y quedé como para mí es una manera, el sindicalismo... En un sindicato chiquito como SOEM es una manera de hacer política social y política la verdadera, tratar de ayudar a la gente. No es una prebenda económica para mí, todo lo contrario. Quienes me conocen en el sindicato supieron cuántas veces yo personalmente, de mi propio peculio, tuve que poner plata porque no se podían pagar los sueldos. Ahora, Balcedo, quiero volver al objetivo del informe. ¿Cómo actuó Triaca o cómo actuó la intervención en el SOEM? Un delincuente. Lamentablemente, lo que yo estaba escuchando en el informe que estaba poniendo al aire no cambia de eso. Hicieron exactamente lo mismo en SOEM. Utilizaron una causa penal inventada con el juez Kreplak, que va a terminar, como ya adelanté, va a terminar destituido y preso, pues un delincuente. Y conjuntamente con Triaca y con todo el poder político, lo que hicieron fue intervenir el sindicato para que yo no pudiera intervenir en las paritarias del 2018, que hubiera sido determinante para la provincia de Buenos Aires. O sea, en las paritarias que fueron el largo conflicto docente con Baradel. Obviamente, eso hubiera terminado distinto si yo hubiera estado en la provincia de Buenos Aires. Ya me conocen, porque en el año 2017 los hice arremangar y tuvieron que hacer un acuerdo como con la gente, un acuerdo muy importante y un acuerdo que les sirvió a los docentes, a los trabajadores estatales, donde tuvieron una recomposición salarial importante y a partir de ahí tuvieron la cláusula gatillo. Lo que hicieron después fue destrozar todo eso y lo que provocaron, era el objetivo de ellos, que hubiera un acuerdo a la baja, como existió en el 2018,
con la complicidad de algunos sindicatos traidores que dejaron a sus compañeros de lado y hicieron un acuerdo a la baja en los salarios y... Bueno. Quiero volver un poco a la cuestión del sindicato SOEM. ¿Hubo malversación de fondos? Total. En la intervención, digo. Porque de eso lo acusan a usted, pero digo, además, ¿hubo malversación de fondos? Sí, a ver, se robaron toda la plata del sindicato, destruyeron edificios, vendieron propiedades, vendieron vehículos, generaron juicios inimaginables, destrozaron una organización sindical. Lo que más, el operativo sigue siendo igual. La Justicia Nacional del Trabajo hoy le ordenó al juez Kreplak que se abstenga de seguir interviniendo en este tema y sin embargo, a espaldas de la decisión judicial de la Justicia Nacional del Trabajo, del Fuero Nacional del Trabajo, Kreplak, con un artilugio ganando unas semanas más, largó vos escuchaba el informe, es exactamente lo mismo, largó una selección estrucha, porque mi sindicato se eligieron todas las autoridades y tienen mandato hasta el 2020. O sea que una cosa es que lo desplazaran a usted, pero quedaban otros miembros de la comisión directiva. 29 miembros que no tienen ningún tema escrito en ningún lado, ni son... ¿Quién le dio a Kreplak la autoridad para desplazar un consejo directivo nacional de un sindicato, poner interventores, ahora llamar a elecciones anticipadas? ¿Quién es? Balcedo, ¿usted tiene fecha de extradición? No, eso es mentira, no hay fecha de extradición. La extradición está concedida, es más, en el último pedido que hicieron de Argentina, mi mujer y yo nos allanamos a la extradición, pero no, créeme que eso, si vos me preguntás qué va a pasar, la causa en Argentina, como todas las causas inventadas que hay hoy en Argentina, se va a caer. Seguramente vamos a recuperar el sindicato, como corresponde, porque están violando la ley. Yo la semana que viene le voy a meter una denuncia penal a Kreplak, le voy a meter una denuncia en el Consejo de la Magistratura, pues es un delincuente. Los interventores, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, porque en esto hay que tener en cuenta que este operativo no se hace sin el consentimiento del presidente ni de la gobernadora. Balcedo, se me termina el programa. Usted que ha sido periodista sabe que el tiempo es tirano. Le agradezco mucho el contacto. Un abrazo. Ahí lo tenían, Marcelo Balcedo, por primera vez habla desde su casa. Está en arresto domiciliario, la causa está empantanada y la Justicia del Trabajo le está diciendo al juez federal que no intervenga más el sindicato. Nosotros nos vamos, los invitamos para este domingo, otra emisión especial de GPS por las elecciones. Hay elecciones en varias provincias que representan el 14% del padrón nacional. Así que nos vemos este domingo. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. ¿Se lo línea al corralón? Al corralón. Qué mal la pasa este muchacho. Nosotros nos vamos el domingo. Chao.